Vamos a dar inicio a la conferencia Uso de dispositivos electrónicos para apoyar el proceso de toma de decisiones y facilitar la administración y operación de fincas lecheras. La siguiente charla va a ser impartida por el doctor Luis Madrid, quien es médico veterinario de la Universidad San Francisco de Asís. En su carrera profesional se ha dedicado a la clínica privada de especies mayores, enfocado en reproducción de bovinos y equinos. Es miembro de empresas que brindan distintos servicios de diagnóstico reproductivo y productivo en fincas lecheras, programas de control sanitario y de calidad lechera, diagnóstico y establecimiento de programas de control de enfermedades infectocontagiosas y zoonóticas en bovinos y equinos, diagnóstico clínico y reproductivo por ultrasonido en bovinos y equinos, transferencia de embriones, cirugías en ambas especies, exámenes andrológicos, congelación de semen equino. Además es docente de cursos universitarios y no universitarios. El doctor Madrid nos va a exponer sobre el uso de dispositivos electrónicos para apoyar el proceso de toma de decisiones en fincas lecheras. Bienvenido, doctor, y adelante. Gracias. Perdón, antes quisiera hacer un anuncio previamente. Encontramos este teléfono, es un teléfono celular en la sala. Cualquier persona que conozca al dueño o sea el dueño, por favor, nos contacta. Gracias. Bueno, buenos días. Me siento muy complacido de estar acá. Agradecer a la Cámara de Productores de Leche por la oportunidad. Y bueno, el tema que les traigo el día de hoy es un tema tendencia que hemos visto en los últimos años, pues aumentar la cantidad de dispositivos en las fincas. Hemos visto cómo se ha utilizado más la tecnología. Nosotros tal vez hace unos 8 años más o menos empezamos a ver estos dispositivos trabajar en lechería. Esto empezó como en los años 70 más o menos a funcionar y desde ahí se ha ido pues haciendo más fino todo el sistema tecnológico hasta llegar a los dispositivos que tenemos actualmente. Me gustaría empezar con la palabra tecnología, que es algo que tenemos pues prácticamente todos los días nosotros. Un ejemplo es nuestros relojes inteligentes, que sé que muchos de ustedes utilizan. Estos relojes, aparte de dar la hora y dar toda la información de tiempo y todo esto, pues tienen una parte de salud, ¿verdad? Nos va a dar información sobre nuestra frecuencia cardíaca, cuántos pasos damos al día, cuántas gradas subimos, cuántas gradas bajamos, cuánto tiempo estamos descansando, durmiendo. Entonces, al final es como toda esta tecnología, pasarlo a lecherías, ¿verdad? Pasarlo a las vacas. Entonces, por medio de estos collares, nosotros vamos a monitorear el hato en tiempo real. Nos va a dar información cada hora más o menos de lo que están haciendo las vacas en los potreros. Y también nos va a ayudar a determinar la salud individual de cada animal y también del hato en general. De ahí tomar decisiones, ¿verdad? Nos va a determinar el momento ideal de inseminación. Esto en la parte de reproducción es muy importante porque siempre tenemos deficiencias en la parte de observación de celo, ¿verdad? Nosotros para producir leche necesitamos preñar a las vacas y tenerlas activas siempre en esta parte. Estos sensores, bueno, se van a utilizar para recopilar los datos de comportamiento y por medio de la inteligencia artificial transformarlos en información y toma de decisiones. El objetivo de este análisis de datos es beneficiar la salud de los animales. Se dice que estos dispositivos pueden más o menos de 1 a 3 días detectar que un animal no está bien, por baja en la cantidad de rumia, por baja en la cantidad de comer o no se desplaza lo normal en actividad. Entonces nos manda una alerta y nos dice revisar esta vaca, hay algo que está mal con ella. No nos va a decir exactamente como qué tipo de enfermedad, pero sí nos va a dar información muy pronto. Y en reproducción, que es la parte más importante, ¿verdad? Nos va a decir en el momento exacto cuando un animal empieza actividad y cuándo es el momento ideal. Según algunas casas comerciales lo hacen, nos dice el índice de celo, cuándo es un buen celo y cuál es el momento ideal para inseminar. Nosotros acá la charla quisiera como enfocarlo un poco a lo que vemos acá y cuáles son los sistemas que más nos funcionan. Porque, por ejemplo, tenemos aretes de identificación que son los que están en la oreja.
Estos tienen el sensor, tienen acelerómetro y marca lo mismo, pero el que más hemos visto trabajar y mejor trabajar acá en Costa Rica son los collares de monitoreo, los que van en el cuello. Estos tienen acelerómetros 3D, que es lo mismo que les tienen los relojes que les hablaba anteriormente, los celulares tienen los mismos acelerómetros, nos miden movimientos hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, atrás, entonces nos dan mucha información del movimiento del animal. También tienen micrófonos, magnetómetros, y ahí puede contar cuántas veces un animal rumea, cuántas veces un animal jadea, entonces es bastante información que nos puede dar este tipo de dispositivo. Y luego está los podómetros, que son los que básicamente nos va a decir dónde está el animal, cuántas veces se mueve, no nos va a decir cuántas veces rumea, pero estos dispositivos acá en Costa Rica tal vez no son los ideales porque estos están hechos para un cuadro específico, un estabulado, y si el animal acá es lo más común que se vaya a potreros y camine mucha distancia, entonces nos va a decir que todas las vacas están en celo todos los días, entonces no va a funcionar. El ideal sería el collar con la información de acelerómetro. Entonces básicamente nos va a tener la información de qué está haciendo el animal, comiendo, rumiando, descansando, tomando agua, jadeando, lo que sea. Lo podemos monitorear en todos los animales, ¿verdad? Toda esta información se va a ir a una antena, nos va a recopilar la información y por medio de la inteligencia artificial nos va a hacer los datos y nos va a mandar esto muy sencillo a nuestros teléfonos, iPads, computadoras, y vamos a poder interpretarlo de una manera muy sencilla por colores, gráficas, y todo este tipo de tecnología la vamos a tener con alertas constantes, muy fácilmente de identificar. En reproducción, que es tal vez de las cosas más importantes, que es de las herramientas que nos pueden ayudar a tener una mejora en la tasa de preñez, intervalo entre partos, servicios por concepción, toda la parte reproductiva, porque vamos a poder ver las vacas desde el inicio, ¿verdad? Entonces, pare la vaca, nosotros más o menos como al día 30, por ahí tiene que empezar actividad, que ojalá no entren a nestro, y esas vacas van a preñarse mucho más fácil, tal vez al día 50, 55, dependiendo de la finca y el manejo. Entonces, nos va a rastrear automáticamente los signos de celo. Aquí, cuando una vaca inicia celo, lo que va a hacer es pues, empezar, como se dice comúnmente, a molestar a las otras vacas. Entonces, en el aumento de la actividad y el comportamiento de montar es lo que va a hacer, como lo vamos a ver aquí en el video. Entonces, el acelerómetro va a detectar que el animal se subió y dependiendo cuántas veces lo haga, va a ser el índice de celo. O sea, si lo hace varias veces, va a ser un mejor celo, ¿verdad? Entonces el animal empieza en esa actividad, lo vamos a ver también con el olfateo y el descanso de la barbilla. Ellas empiezan a descansar la barbilla en el otro animal, el acelerómetro va a ver ese movimiento también. Y como pueden ver ahí en la imagen, esos son los movimientos que nos va a detectar. Aquí podemos ver la vaca en el olfateo, la barbilla. Entonces esto nos va a dar una alerta y nos va a decir revisar este animal. Nos puede decir más o menos, dependiendo del dispositivo que se utilice, cuándo es el momento ideal, con colores, como verde es el mejor momento para inseminación, que a veces son 12 horas, 16, dependiendo también mucho de la raza, cuál sea el momento ideal para inseminar. Entonces, este animal, ¿qué es lo que nos manda a nosotros? Nosotros vamos a ver aquí en color morado, es la rumia. Entonces, hacer esta relación, ven que va la rumia alta y de repente cuando en azul o turquesa aumenta la actividad, la rumia baja. Entonces, si hacemos esa relación, es un buen celo. Eso es un ejemplo de lo que podemos ver como un buen celo en un animal e interpretarlo. Entonces, inició actividad a tal hora, pues a veces funciona el sistema AM/PM y nosotros inseminar, pues entonces si la vaca empezó en celo en la tarde, inseminarla al día siguiente en la mañana. Eso nos va a funcionar muy bien. Y nos pasa que muchas veces nosotros vamos a la visita y ponemos prostaglandina, parche, regresamos 15 días después o un mes después y nos dicen, no, la vaca no entra en celo y el parche anda naranja y vemos los ciclos. Entonces sí ovuló, no se vio. Entonces estos dispositivos pueden ayudarnos con este tipo de vacas que no se ven, que se dejan pasar y son días abiertos que se puede perder mucho. En precisión, esto es un ejemplo que les quería traer. En una finca que llegamos a hacer una visita, me dicen que la vaca marcó celo en la tarde, por ejemplo de hoy, y al día siguiente se iba a inseminar en la mañana. Entonces,
en la tarde de ese día, yo llegué muy tarde, revisamos la vaca y vi que la vaca apenas estaba como empezando actividad. O sea, la vaca apenas estaba montando a las otras, andaba molestando y no se estaba dejando montar, que es ya como el momento bueno para inseminar. Entonces nos pareció extraño y decidimos hacerle un ultrasonido a la vaca y eso que ven ahí es el folículo, no había ovulado. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas vacas a veces no repite y no es por alguna metritis, no es por algún problema que tenga, sino que simplemente no estamos inseminando en el tiempo correcto. Entonces, lo ideal con estos dispositivos es ver el animal en celo, pero siempre revisarlo. O sea, siempre es importante llegar y apenas tengamos la alerta, ir a revisar el animal y estar certeros de que sí está montando, de que sí está olfateando, de que sí está en actividad. Hay una parte interesante también, por ejemplo, cuando un animal tiene una claudicación en miembro anterior. Entonces, la mano que le duele, cuando la apoya, sube la cabeza. Y cuando apoya la que no le duele, baja la cabeza. Y en esos movimientos que está, detecta celo. Entonces, podemos tener falsos positivos y no necesariamente tenemos que inseminar, porque lo hemos visto en algunas fincas que se ha hecho así. Si el dispositivo dijo que estaba en celo, inseminarla a las 12 horas, sea lo que sea, no. Siempre hay que tener un apoyo de revisar el animal que realmente sea celo y no sea otra cosa. También en el momento de ovulación tenemos diferentes tiempos o momentos ideales. En las vacas primíparas, por ejemplo, que la inseminación ideal o las tasas de concepciones más altas son entre 13 y 16 horas. En las multíparas, 12 horas, o sea, celos más cortos. Lo vemos mucho en las fincas y últimamente en los últimos años hemos visto variaciones importantes entre razas. Por ejemplo, Holstein tiene celos un poco más largos, inclusive hemos visto de 32 horas, o sea, muchísimo más tiempo. ¿Y qué ha pasado probablemente con esas vacas? No es nada misterioso, no es un virus o alguna cosa que tengamos, sino que simplemente son celos largos y tenemos que hacer reinseminaciones. Nos hemos dado cuenta porque hemos hecho dobles inseminaciones AM y PM y entonces las vacas simple y sencillamente se preñan sin ningún tratamiento extra. Las Jersey, por ejemplo, tienen celos muy cortos. Entonces, a veces estamos en visitas en lecherías Jersey y vemos una vaca que empezó celo y vemos el inseminador que viene y insemina y nosotros decimos, tal vez dejemos, no, se preñan y se preñan. Entonces, tienen un poquito ahí un plus de fertilidad con eso. Estos dispositivos nos van a ayudar también a identificar vacas con ciclos irregulares, por ejemplo, anestros. Tenemos 4 tipos de anestro en las vacas. El anestro tipo 1, tal vez ustedes los han escuchado, que son anestros profundos, que las vacas tienen los ovarios muy pequeños, no tienen nada de actividad. En el anestro tipo 2, aquí les traje un ejemplo, esos son los cuernos uterinos, ese es un ovario con folículos pequeños y el ovario derecho aparece ahí con un folículo un poquito más grande, pero no llega a ovular. Entonces es una vaca que tampoco va a hacer ningún tipo de ciclo o ovulación. Y el anestro tipo 3 son los quistes, que son vacas que me imagino ustedes han tenido. Dice que se inseminó y entró en celo 5 días después o 10 días después, ciclos completamente irregulares. Entonces podemos tomar decisiones sobre este tipo de tratamientos. El anestro tipo 4 son cuerpos lúteos persistentes, son animales que creen que están preñados, pero no están preñados. Entonces la revisión constante ayuda mucho. En todos esos tipos de anestro, pues tenemos solución, ¿verdad? Podemos usar dispositivos de progesterona, podemos usar los mismos para IATF, y si la condición corporal de estos animales es buena, salen muy rápido. En el anestro tipo 4 es muy fácil, solamente prostaglandina y ya va a entrar en ciclo. Y ahora, ¿cómo funcionan? Eso era la parte reproductiva, ¿verdad? Que es muy importante. Ahora, donde creemos que tiene más sensibilidad es en la parte de salud, ¿verdad? Porque entonces nos va a medir por medio de los acelerómetros y de los micrófonos cuánto tiempo pasa el animal comiendo y cuánto tiempo pasa el animal rumiando, por los sonidos, ¿verdad? Que están en el cuello. Cuando están descansando por movimientos, ¿verdad? Que es bien importante que el animal descanse para su energía y todo el tema. En estrés calórico es interesante porque nos puede medir cuántas veces jadea o cuántas veces no, si está jadeando. Un animal no debería estar jadeando mucho tiempo o no debería hacerlo. Entonces, tomar decisiones sobre eso. Por ejemplo, si nos está marcando que los animales están jadeando en el potrero, debemos de ver en qué momento estamos ordeñando. O sea, por ejemplo, si tenemos animales en horas muy calientes, entre 10 y 2 de la tarde, en potreros, pues tal vez mover un poco más las horas de ordeño. Si nos está marcando que los animales están en un estrés calórico, ¿cuáles son las consecuencias? Reabsorciones, baja producción. Entonces es muy interesante esto del estrés calórico. Creíamos que solo esto lo podíamos ver en zonas de bajura,
pero en zonas de altura, que es donde yo más me dedico, hemos visto muchos animales con estrés calórico, entonces es muy importante darle importancia a esa parte. Y los pasos, pues cuánto tiempo está de pie, acostada, caminando, todo esto nos lo detecta, y también claudicaciones, ¿verdad? Como les decía anteriormente. Igual un animal con dolor, por ejemplo, con una reticuloperitonitis traumática, no es un animal que se va a desplazar mucho, entonces es un animal que nos va a mandar una alarma y nos va a decir revisar. Casos clínicos, esto es lo que hemos visto, por ejemplo, en la línea de arriba, no tengo puntero, pero en la parte de arriba, eso es una vaca enferma. Como pueden ver en azul, no está comiendo lo ideal, rumia es muy baja, muy poco, con muy pocos periodos y está más tiempo inactivo, en gris. Un animal normal sería la parte de abajo, con la parte azul comiendo más tiempo, rumiando más tiempo, y casi siempre son tiempos similares, ¿verdad? Entonces, con el tiempo y ver estos dispositivos funcionar, hemos visto varias enfermedades, como por ejemplo metritis y retención placentaria. Cuando hay fiebre, obviamente el animal no va a querer comer, no va a querer rumiar. Y cetosis también, es un animal que no come, lo marca más o menos. Lo importante de esto es que es como de 1 a 3 días antes de que ya muestre los signos clínicos o que sea una enfermedad ya grave. Entonces podemos tratar y tomar decisión con este animal de tratamientos preventivos rápidos, que salgan rápido, poco tiempo de descarte de leche y que el animal se recupere, ¿verdad?, en producción. RPT hemos podido ver también, por lo mismo, cuando hacen el pico de fiebre, cuando está el cuerpo extraño ahí entrando y produciendo la peritonitis, nos da fiebre, no quiere comer, no quiere rumiar, siempre va como de la mano. Dislocaciones de abomazo también hemos podido diagnosticar con esto, lo mismo, aquí no hay fiebre obviamente, pero sí el animal deja de comer, deja de rumiar. Y lo de la rumia es interesante porque lo que pasa con los animales es que cuando hay un proceso de dolor o inflamación o incomodidad, los niveles de histamina en ellas aumentan, y por eso es que siempre en sus botiquines existe el Histaminex. Ya dije algo comercial, pero bueno, este producto lo que hace es eliminar la histamina, ¿verdad?, y controlar y que vuelva a rumiar. Entonces eso es muy, muy interesante. Neumonías es lo mismo, fiebre, no come, no rumea. Entonces inmediatamente manda la alerta y dice revisar el animal número 1000, salud. Entonces es muy, muy interesante cómo se puede interpretarlo, es muy fácil. Y aquí podemos tener y podemos ver un caso de mastitis clínica ambiental también. ¿Qué pasa con la mastitis clínica ambiental? Son animales que entran con fiebre, deshidratación, la inflamación del cuarto es muy grande, es una enfermedad, es muy agresiva, muy aguda. Entonces el animal, pueden ver cómo baja completamente su actividad, la rumia, comer, y tiene que ser tratada inmediatamente. También nos sirve para ver, si lo pueden ver un poquito en el gráfico después, lo que sigue es la recuperación del tratamiento. Si el animal entonces volvió a comer, si está rumiando más, entonces si el tratamiento que estamos utilizando es el correcto y tomar una decisión sobre el tema. La parte más importante que nosotros hemos visto en salud es el periodo de transición, ¿verdad?, que es el 21 días antes del parto, 21 días postparto. Es donde más tenemos que chinear a la vaca, donde más tiene que tener confort, tiene que estar comiendo constantemente. Si el animal deja de comer o deja de rumiar por alguna razón, que a veces las razones son otras vacas que quieren liderar y no las dejan comer, pues entonces ahí vamos a tener pérdidas en condición corporal, podemos tener problemas después postparto con retenciones de placenta, metritis, porque su inmunidad baja. Entonces es muy importante que siempre se mantengan con buena alimentación. Si pasa algo así, pues entonces decidir y tomar una decisión y decir, no, esta vaca mejor la separamos, la tenemos en una cuadra diferente, o este grupo está muy grande, dividámoslo. Entonces esa parte es bastante importante. Luego, cuando la vaca pare, nosotros teníamos un protocolo que habíamos aprendido de revisar los primeros 10 días, son los más importantes, ¿verdad? Entonces nosotros revisamos las vacas por detrás y por el comedero. Por detrás vamos a ver secreción, que no sea fétida, que no sea purulenta, ver el cuarto, si está bien, si no hay mastitis, que esté boñigueando normal, la rumia esté normal, y tomar temperatura los primeros 10 días, ¿verdad?, para evitar alguna metritis o algún tratamiento. Y por delante, en el cepo, vamos revisando la cara del animal, no tenga secreción mucopurulenta, que esté comiendo, que no esté con alguna alteración de respiración o algo. Pero ¿qué pasa? Con estos dispositivos nosotros podríamos ahorrarnos todo ese tiempo, ¿verdad? Podríamos destinar esa parte de todos los días a estar revisando esos animales, dejárselo a la tecnología y que los encargados puedan hacer otras tareas en la finca, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante.
Aquí tenemos como tiempos normales de un animal, cuánto tiempo está en pastoreo, rumiando y descansando. Entonces es interesante porque estos dispositivos al aplicarse hay que dejarlos más o menos unos 10 días trabajar. Si nosotros empezamos a dar alertas 2, 3 días desde que inició el dispositivo, vamos a ver números muy equivocados. Entonces más o menos se dejan unos 8 o 10 días funcionar y ya empezamos a ver cómo se adapta cada animal a cada finca, ¿verdad? Lo de beber agua igual, 1 a 4 veces al día, todo eso lo puede detectar. Si hay alguna anomalía en estos animales, pues inmediatamente se manda la alerta. Entonces, estos dispositivos también nos van a ayudar en la sala de ordeño, si tenemos como todo el sistema completo, ¿verdad? Cuando entra la vaca, nos va a identificar el número y nos va a decir, entró la vaca 1000 a este puesto, nos va a decir su pesa electrónica diaria, ¿verdad? Cuánto produjo. Y también nos puede evitar o decir con previo tiempo si hay algún problema de mastitis por medio de conductividad. La conductividad es pues simplemente que la leche está compuesta por iones, calcio, sodio, potasio, un montón, pero que cuando el sodio y el cloruro aumenta, ahí nos va a mandar una alarma como acá, ¿verdad? En rojo, que dice conductividad, y que este animal está previo o está empezando un proceso de mastitis. Entonces, también nos puede ayudar en esa parte a que tal vez la mastitis se trate muy rápido, salga muy rápido y no tengamos problemas. Entonces, es verlo por todo lado, ahorrar plata con eso, ¿verdad? Aquí son ejemplos, quería traerle varios ejemplos. En la primera vemos que marcó actividad, pero usualmente cuando hay actividad, cuando la vaca está en actividad de celo, tiende a bajar un poquito de producción de leche. En este caso no fue así, pero sí nos marcó actividad. Entonces a veces no es como está escrito en libros o como usualmente lo vemos, hay animales que hacen cosas diferentes, pero sí nos marcó que la vaca andaba en celo. Y esta otra nos marcó baja producción de leche, pero nada de actividad, y esa vaca ese día estaba en una IATF y ese era el día preciso para inseminar, o sea, está en actividad y no la marcó. Solamente nos marcó una alerta que estaba baja de leche, entonces igual revisarla. Entonces siempre nos va a dar ese tipo de información previa. El otro tipo que funciona muy bien es para terneritas, ¿verdad? Para alimentadores automáticos por medio de collares. Esto que vemos acá es, bueno, la máquina que está la leche y ahí podemos setear cuántos ml queremos darle al día, cuántas veces queremos darle al día. Usualmente lo que se recomienda con esto es hacer algo diferente a lo que usualmente se hace, que son 2 tomas al día, ¿verdad? Si nosotros hacemos más tomas al día, que usualmente se setea a 4 tomas, los niveles de insulina de ellas no va a ser como de 2 tomas, hace un pico de insulina y luego en la tarde otro pico, sino que es un pico que se mantiene más estable, entonces la masa muscular de estos animales es mayor, se produce más masa muscular, por ende más peso y desarrollo. Entonces es muy interesante cómo funcionan. Aquí hemos visto como unos 3 dispositivos de estos funcionar y es un desarrollo muy, muy distinto. Inclusive ahí podemos utilizar desparasitantes, podemos setear cuándo queremos desparasitar el animal y desparasitarlo en ese momento. Existen estos, lo pongo solo como ejemplo, acá en Costa Rica no hay ningún sistema de estos de alimentación para vacas, pero son los mismos collares que nos detectan tal animal, necesita tanto de dieta por su producción y es más que todo como en sistemas estabulados, pero quería traerles el ejemplo solamente para decirles que funciona también en vacas adultas. Esto más o menos son los costos de las enfermedades, lo que se pierde. Esto era un estudio en el 2018, a la fecha no se ha alterado mucho, pero vemos que si tal vez nosotros actuamos un poco antes, como nos está diciendo la tecnología, 1 o 2 días antes de que ya muestren los signos clínicos, que el animal esté complicado y que ya los tratamientos no sean, podemos ahorrarnos un montón de dinero. El que más tal vez podemos ver pérdidas son dislocaciones de abomazo, obviamente porque va la cirugía de por medio, pero podemos corregir todos estos montos de esa manera, ¿verdad? Haciendo tratamientos rápidos, efectivos y evitar este tipo de costos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se venden estos dispositivos? Pues aquí en Costa Rica existen varias casas comerciales, la mayoría muy buenas, muy precisas, tienen muy buen soporte, entonces eso es importante, ¿verdad? Tener un dispositivo que uno sienta que va a tener como apoyo de información, de entrenamiento, de cómo entenderlo, que al final es muy sencillo. Se pueden comprar o alquilar, hemos visto sistemas de alquilar más o menos porque los dispositivos duran de unos 5 a 10 años, 7 años, tienen una batería, tienen una vida útil. Esto está a la intemperie, se llena de boñiga, se puede golpear y todo, es muy resistente, pero más o menos uno puede decidir qué software o qué es lo que uno quiere comprar,
porque por ejemplo, se puede comprar un nivel básico, intermedio o avanzado o premium, que ya trae como hasta equipo de ordeño, dispositivos para la salud, reproducción, inclusive saber exactamente dónde está el animal como un GPS. O también puede ser, como lo hemos visto en muchas lecherías acá, que por ejemplo, ustedes tienen 100 vacas en ordeño, necesitan preñar un 10% de esos animales, entonces compran 10, 15 collares. Se les pone a las vacas tal vez al día 30 de parida, empieza la actividad, ya sabe cómo se comporta la vaca y nos va a servir para detectar sus primeros celos y en ese momento pues inseminar, se preña la vaca y se le cambia el collar a las otras vacas. Eso lo hemos visto también trabajar de esa manera. Ahora, con la parte de los pros y los contras de los dispositivos que hemos visto acá, no les hablo de lo que sucede en Europa, Estados Unidos, Israel, sino que lo que hemos visto acá. Los pros, tal vez lo mejor que hemos visto es el monitoreo de salud, ¿verdad? Que nos dice exactamente que un animal tiene algo extraño poco tiempo antes de diagnosticarlo. Entonces muchas veces mandan la alerta y a veces son signos obvios, o sea, a veces simplemente se ve que pues si está la placenta retenida, instalar el tratamiento que ya tenga protocolario en la lechería. Si es pues algo ya más extraño, que el animal se ve normal, pero simplemente bajó la ingesta y rumea menos, pues entonces se puede llamar al veterinario encargado y que la revise. Usualmente esos son temas de dislocaciones de abomazo o alguna cuestión metabólica ahí, indigestión, que puede salir, y todo lo demás se puede tratar muy rápidamente. El soporte en reproducción es muy bueno, pero siempre basándose y revisando el animal, como les decía anteriormente, no dejar que la tecnología haga todo por nosotros y decir, si esa vaca marcó celo, pues entonces se insemina en 12 horas y listo. No, ahí sí siempre hay que estar revisando el animal para corroborar que esté en celo, que sea un buen celo. Y bueno, y si tenemos estos dispositivos que nos marcan índice de celo, nos puede ayudar a determinar si es un buen celo, inseminar o no. Luego está el control sobre el comportamiento del hato, tomar decisiones sobre eso, o sea, cómo se comportan los animales en el potrero, por ejemplo. Si estamos llenando mucho la canoa y no están llegando a rumiar, no están llegando a comer pasto, necesitamos que coman pasto verde para producir leche, eso es lo elemental en vacas de leche. Entonces, si pasa eso, pues hacer algún ajuste nutricional o algún tema de estos, cómo se comporte todo el hato en conjunto, o cuando hay una enfermedad generalizada, diarreas o algo, siempre nos va a marcar alerta de cuál sigue o qué es lo que pasa con ellas. Y tecnología de nuevas generaciones es tal vez de los temas más importantes, similar a la charla anterior de los drones, eso es algo similar, ¿verdad? Que tal vez las nuevas generaciones o quienes vayan a suplir las lecherías, tal vez no son tan afín con la finca, con la boñiga y con esto, pero si se les dice que desde un iPad o una computadora o un teléfono pueden tener la finca, pueden saber qué están haciendo los animales, cuáles tienen mastitis, cuáles están enfermas, cuáles están en celo, y tomar decisiones sobre esto es algo muy, muy interesante, ¿verdad? Sería como de los temas más pro que nosotros le vemos a los dispositivos. Los en contras, obviamente esto no sucede en otros lugares donde se inventaron, como por ejemplo Israel, que son no sé, tal vez lugares donde están 1000 vacas en recto, tal vez son 500 metros de rango, que es el ideal de la antena. Acá eso no pasa, porque acá las vacas salen de ordeño en muchas fincas y se van o a un guindo, o se van detrás de unos árboles, o se van a una montaña, o detrás de la montaña y pierden señal. Lo vemos, igual, tiene como 4 rayitas, como un teléfono celular, lo mismo, y entonces marca, se queda sin señal y se queda mucho tiempo sin información. Entonces, la solución que le hemos visto es poner como antenas, receptores en otros puntos y de ahí tomar la información, porque si no se estaría trabajando solo el 80% de los dispositivos y no sería como lo ideal, ¿verdad? La precisión en la actividad de celos es el tema que les recalco, siempre utilizar un soporte con personas encargadas de revisar el animal, ¿verdad? No es que porque lo hemos visto trabajar muchas veces, nos han dicho, no, los collares no sirven porque estábamos secando la vaca y nos dijo que estaba en celo. Entonces es eso, porque a veces puede dar falsos positivos, movimientos del acelerómetro o algo, y simple y sencillamente no es un celo. Entonces siempre estar apoyado a los encargados. Y el costo inicial de inversión alto, pues obviamente los celulares que utilizamos tienen mucha tecnología, son costosos. Los relojes inteligentes, como les decía al inicio, que tienen acelerómetros y es el mismo tema, es costoso. Y estos son costosos también, obviamente. Más o menos son $180 por animal, por collar, son como 100,000 colones por vaca. Se habla que el retorno de la inversión puede ser a los 2 años, ya tenemos
un porcentaje de retorno y que nos puede costar alrededor de $1, $1.50 en un financiamiento por vaca por semana. Eso es lo que más o menos cuesta hacer la inversión, y de ahí obviamente va a depender si ya quieren el equipo de ordeño que viene complementado, si quieren el alimentador con robot, y todo eso pues ahí va aumentando, ¿verdad? Entonces, como recomendaciones, ¿verdad? Es importante saber que no va a sustituir estos sistemas a un buen encargado o un buen equipo de trabajo en la lechería. Es más bien información que nos va a traer y que tenemos que interpretar, que tenemos que hacer más equipo de trabajo y tomar decisiones juntos, ¿verdad? Esa es una herramienta que hemos visto trabajar muy bien, en realidad. Nos da mucha información. Si alguno quisiera probar, intentar o ver, podría ir a alguna lechería que lo utilice. Sé que les va a ir bien, sé que van a tener buenos números, y básicamente eso era lo que les tenía de información. Si tienen alguna consulta o relacionado a esto, enfermedades o cualquier tema, aquí vamos a estar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Abrimos un periodo para comentarios, consultas, preguntas. Allá atrás tenemos una consulta, por favor. Y aquí adelante. Adelante, por favor. Buenos días. Mi consulta es sobre el consumo de agua. ¿Es en visitas al abrevadero o hay un algoritmo con un mecanismo de eglución? Es como la cantidad de veces que lo hacen. Es como contar cuántas veces que se habla de 1 a 4 veces, ya sea en potrero, en el mismo comedero. Básicamente es lo que mide, ¿verdad? En el movimiento, en el sonido de tragar. Gracias. Aquí a la izquierda tenemos otra consulta. Mi pregunta es si alguien quiere implementar esas innovaciones, pero no sabe dónde empezar, ¿qué sería como un fase de inicio una vez que uno tiene, por supuesto, los datos de los animales o la información de los animales? ¿Cómo sería como un progreso, pautas para empezar? Sí, yo pienso que tal vez lo ideal es como primero verlo funcionar con alguien que uno conozca, que ya tenga el programa de varios años atrás o algún tiempo atrás, y luego iniciar pues comercialmente con las personas encargadas, ir viendo la evolución de los animales, con el veterinario en las visitas, estar ya no solo viendo como toda la parte de salud de hato, agregar también esta parte de collares, de información, y analizar cómo se comporta el grupo, ¿verdad? Entonces prácticamente sí, sería analizarlo pues comercialmente, ¿verdad? Con quien venda los dispositivos, que tienen mucha información muy valiosa, y también con su asesor veterinario. Buenos días. Muchas gracias por la charla, de verdad que sí es una ayuda. Mi inquietud va en el siguiente sentido. ¿Hace cuánto tiempo que ya lo han puesto en práctica para saber si por situación de época o de lugar han encontrado alguna situación particular que les llame la atención o que sea un indicador de que pueda contribuir a mejorar cosas que uno no se da cuenta si no tiene esa información? Gracias. Okay. Sí, estos dispositivos más o menos iniciaron como desde los 70s. Obviamente se ha ido como afinando mucho la parte tecnológica. En Costa Rica los primeros dispositivos los vimos hace 8 años trabajar, y de ahí se ha venido como afinando un poco más todo el tema. Entonces, sí, yo creo que ya este último año he visto como más casas comerciales y más gente utilizándolo, porque creo que ya es un punto, un momento donde ya está como la información muy detallada, muy ajustada, muy fino, el resultado que nos puede dar por animal. Entonces sí es algo que
tal vez de los últimos 3 años es donde hemos visto más como afinidad o mejor funcionando estos dispositivos. Tal vez hace 8 años no eran tanta sensibilidad o no había tanta aplicación como los vemos ahora. Y hay varias casas comerciales muy buenas, entonces creo que vale la pena utilizarlo y probarlo. Buenos días. Vamos a ver, una vez puesto el collar en la vaca, ¿cuánto tiempo tarda el software para decir, ok, este animal, sus rangos son, los normales son tales, y a partir de cuánto tiempo ya la información es certera para ese animal? De 8 a 10 días, más o menos. Porque sí, los primeros 3, 5 días va a estar completamente como en ajuste de información, ¿verdad? Ver qué hace normalmente, porque también muchas fincas son distintas, los tiempos de alimentación son distintos, los potreros, todo. Entonces ya más o menos 10 días, 12 días, uno diría como ya esto es lo normal. A partir de aquí, todo lo que me marque es lo que yo voy a llevar como información. Buenos días. Tal vez la vida útil de este collar, ¿cuánto es? Más o menos de 5, 7 años en promedio. Hay otros que duran hasta 10 años. Pero sí es como, porque está la intemperie, ¿verdad? Es algo que se le pone al animal y el animal se llena de boñiga, se llena de barro, se golpean y son resistentes. En realidad eso es lo que duran, 5, 7 años por ahí. Tienen una batería también, entonces se descarga y ya dejan de funcionar. Pero sí, más o menos ese es el promedio del tiempo que les puede durar. ¿Alguna otra consulta, comentario? Si no, le agradecemos mucho al doctor Madrid su presentación. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Y le hacemos entrega de este pequeño reconocimiento en agradecimiento por su participación.